Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Le contábamos a la gente que hoy el tema que vamos a desarrollar son tasas de interés negativas. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, nada, trajimos este tema porque estamos viendo cómo las tasas de política monetaria y después las tasas de interés están aumentando. Si bien el Banco Central por dos periodos consecutivos mantuvo el 8.5, mantuvo, igual vemos cómo las tasas de interés vienen subiendo hace un tiempo ya, ¿verdad? Claro. Y nada, se escucha también en las noticias que ahora está saliendo de lo que era antes tasas de interés negativas en la Unión Europea, en Japón. Bueno, Japón sigue, enseguida les vamos a comentar un poco más sobre los países, pero nada, como se ven las noticias, se dice, están saliendo de las tasas de interés negativas, entonces queríamos traer el tema como para explicarles en qué consiste, que... Bueno, no sé si doy una introducción. Una introducción. Básicamente lo que significa es que en vez de que el Banco Central pague una tasa de interés por los depósitos que los bancos comerciales están haciendo en el Banco Central, al final les cobre por guardar ese dinero. Como pasa, por ejemplo, si quiero depositar dólares. No, o sea, si vos depositas dólares en tu cuenta, no te cobran. Yo recibo, paga $100,000, me paga por una transacción. Sí. Yo no tengo cuenta en dólares. Yo no opero en dólares. Y entonces me voy al banco y dice, quiero depositar $100,000. Y me pasó con un amigo. Sí. Que mueve grandísimas cantidades y terminó pagándole una tasa determinada a un banco para que le depositen esa cantidad de dólares. Claro, ahí el problema está en la cantidad. Si es que vas a hacer un depósito en caja, sí, hay montos. No, 80 millones de dólares. Claro, y nadie quería recibirle. Y uno le terminó cobrando 7%. Sí, bueno, hubo un problema también con el tema de los dólares, por eso se estaba cobrando. Quería nomás ejemplificar lo que decías. Sí, pero bueno, básicamente sería algo similar, te están cobrando por el hecho de que te vayas a depositar ese dinero en el Banco Central, ¿verdad? Sí. Pero después de la pausa vamos a explicar bien en qué consiste, qué es la tasa de interés, por qué podría llegar a ser... pero acá no existe ese fenómeno de que el Banco Central... No, acá nunca pasó, ni a nivel regional. No, a nivel regional tampoco. A nivel regional tampoco. Okay. No, sí, la verdad es que los países que vimos que llegaron a tener tasas de interés negativas están en Europa, en Suecia, Suiza, Dinamarca, vimos Japón también. Sí. Bueno, y esos son los países que llegaron a tener tasas de interés negativos. Sí hay países como Estados Unidos que llegaron ya a estar más cerca, están en cero, vamos a decirle, pero no a tasas negativas. Esto, cuando en los países donde ocurre esto, seguimos haciendo introducción nomás, para que el público que escucha el título tasa de interés negativa, ¿qué es eso? Uh-huh. En los países donde ocurre esto le pasa al cliente común y corriente. No. Bueno, vamos a explicar bien, pero la idea, lo que pasa realmente es que el Banco Central cobra una tasa de interés negativa, o sea, le cobra a los bancos comerciales por depositar. El banco comercial transfiere tiene un costo. Ahora, puede transferir como no transferir. Si transfiere, ¿qué va a pasar? Si a vos te empiezan a cobrar por depositar tu dinero, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar tu plata. Sí. Entonces, los comunes, que vamos a terminar haciendo, vamos a sacar nuestro dinero y guardar bajo el colchón. Sí. Pero empresas, las grandes corporaciones, pensiones, fondos de pensión, fondos de inversión, ya manejan montos mucho más elevados. Entonces, obviamente, el colchón ya no les va a ser suficiente para guardar y aparte tienen también sus propios objetivos, ¿verdad? De rendimiento y eso. Entonces, ellos no van a sacar. Entonces, al banco comercial, a una persona física como nosotros, seguro que no nos va a terminar cobrando, va a absorber ese costo que va a tener, claro, pero podría llegar a cobrarle a lo mejor a las empresas o a estos fondos. Entonces, tiene la opción. Bueno, esto que Karin... ¿Quería decir algo, Horacio? No, después de vos. Esto que Karin está diciendo, quería que haga esta introducción para el público común y corriente, ¿verdad? Porque la verdad que es un tema bien técnico. Es un tema propio de economistas y de empresarios, ¿verdad? Pero es muy importante. Yo siempre pienso en la persona que nos escucha, el oyente que no tiene estos conocimientos. Porque es importante que entienda cuando escucha estas noticias sus implicancias. Porque es la explicación de fenómenos que se dan en la economía cuyo origen no conoce.
Totalmente. Y es así como los políticos... últimamente le termina afectando. Que finalmente le termina afectando. Y los políticos siempre usan el desconocimiento de la gente para sacar provecho. Siempre. Y voy a poner un ejemplo. Falta remedio en el IPS. Entonces, el que está en la oposición dice, mira, este gobierno no previó, no hay remedios. Y el gobierno le pide que le apruebe una ley que le va a permitir pagarle al proveedor para que no falten más remedios. Y le trancan para que se siga debiendo al proveedor y siga faltando medicamentos. Entonces su discurso sigue funcionando. Mira, este gobierno no te provee medicamentos. Estoy poniendo un ejemplo muy simple. Combustible. Este gobierno es culpable de que... Y eso pasó en toda Latinoamérica, pasó. Es culpable, mira cuánto cuesta el combustible. Pero cuando alguien te explica por qué el combustible está así... A mí me impresionó entrevistar a un dirigente camionero esas veces que ellos cerraron la ruta. Y de verdad el tipo no sabía. Él pensaba que era un fake news, que era un discurso, que era una mentira, que era por la guerra. Claro. Y porque le convencen de eso. Entonces uno se da cuenta de cómo cuando más desconoce la gente los temas técnicos, no hace falta que conozca técnicamente, pero sí que entienda por qué pasa, menos le van a engañar. Totalmente, ahí está. Y bueno, y para eso estamos nosotros intentando con este programa en educar, que la gente empiece a entender el porqué y la razón de muchas cosas y qué significa, ¿verdad? Entonces así puede hablar también con propiedad y que nadie le esté... Dejemos en claro, Karim, Federico, dejemos en claro. Esta es una introducción para que ustedes comprendan que de qué vamos a hablar a la vuelta de la pausa. De un fenómeno que no ocurre en el Paraguay. Nunca ocurrió. Y posiblemente nunca ocurra. Pero por si ocurre, porque ya ocurre en otras partes del mundo, para que entiendas de qué se trata. Nada más que eso. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Radio Mil. No. Seguimos acá en Economía Mil, estamos hablando que los candidatos nunca te dicen voy a subir la tasa de interés, voy a incentivar la producción de tal cosa. No, ellos no te dicen eso, ellos te dicen que saben tocar la guitarra, se van y hacen chistes en un programa de TV, porque en realidad lo que hacen es tratar de cautivar para que se les vote. Después viene el paquete de lo duro. Después, pero primero te venden la carita linda. Así es, así funciona. Bueno, hoy estamos acá para hablar, atendé bien, te quiero dejar bien en claro. Lo que vamos a escuchar acá es un escenario un poquitito asustador en sus peores consecuencias. Por eso es que te quiero dejar en claro, antes de que empecemos a desarrollarlo, este fenómeno que ellos van a describir no existe en el Paraguay. Esa no es nuestra realidad, no va a existir posiblemente. Pero si llega a ocurrir, esto es lo que pasa cuando hablamos de tasas de interés negativas. Así mismo. Bueno, así como estás diciendo, Pablo, esto no pasa en el Paraguay, no pasó, tampoco vimos algún país de la región en la que haya sucedido una cosa así. Pero como comentamos en el primer bloque, en las noticias está saliendo de que ciertos países están saliendo de lo que es tasa de interés negativa y empezando a aumentar, y por eso nos pareció interesante explicar qué significa tasa de interés negativa. Antes de entrar en el tema, queríamos dejar bien claro ciertas definiciones, de qué es una tasa de interés. ¿De qué estamos hablando? Claro, como para que no quede, que puedan seguirnos y entender. Una tasa de interés es el costo del dinero. Entonces, si vos te vas a pedir un préstamo, te van a cobrar una tasa por prestarte esa plata. Lo mismo si vos prestas el dinero a otra persona, vas a recibir algo a cambio de eso, que sería la tasa de interés. El hecho, Karin, que ahora el Banco Central haya mantenido la tasa acá en Paraguay en 8,5%, ¿eso para nosotros qué implica? Bueno, el Banco Central lo que hace es definir una tasa política monetaria, una tasa base sobre la cual después los bancos empiezan a calcular cuánto van a cobrarnos a nosotros. Entonces, si el Banco Central va subiendo esa tasa, lo más probable es que eso después se traduzca a las tasas de interés que los bancos comerciales nos terminen cobrando a nosotros, o pagando si es que nosotros estamos haciendo nuestros depósitos, invirtiendo, ya sean CDA, bonos, lo que fue. O sea, para el público. La tasa de interés que el Banco Central estableció es el precio que le cobra a los bancos de plaza.
Claro, no es la tasa que nos cobran a nosotros necesariamente. Entonces eso ya entra en la estructura de costo del banco que después nos va a prestar la plata a nosotros los particulares. Exacto. Un banco comercial lo que hace es agarra la plata que Horacio se va y deposita y me presta a mí. Es un intermediario. Sí. Entonces, le tiene que pagar a Horacio cierta tasa porque presta ese dinero y a mí me tiene que cobrar porque me está prestando ese dinero. Y ahí se agrega un poquito más. Claro. Se encarece un poco. Claro, y tiene que ganar también el banco. Claro. Y el banco lo que también puede hacer es, en vez de prestarme a mí ese dinero, ir a depositar en el Banco Central. Bueno, esa es la tasa de interés, entonces. Esa es la tasa de interés. Sí. Por otro lado, es importante también saber qué es inflación y qué es una deflación, porque estos dos conceptos van a ser importantes a la hora de explicar lo que es tasa de interés negativa. Inflación se da cuando tu dinero va perdiendo, en palabras bien sencillas, poder adquisitivo en el futuro. O sea, hoy tenés 100.000, mañana ya no puedes comprar lo mismo con el mismo 100.000. Y esa es la devaluación, esa es la inflación. Claro, la inflación va perdiendo valor tu dinero en el tiempo. Que es lo que habló Hacho recién más en las noticias, que había subido un 9% en una semana, ¿verdad? Claro. Que ayer 800.000 era el precio de la canasta básica que mencionaste. Era cerca de 800.000 y una semana después da el 9% más caro, ¿verdad? O sea, con esos 800.000 comprabas menos cosas de lo que comprabas una semana atrás. Bueno, esa es la inflación. ¿La deflación? Y la deflación sería lo contrario. O sea, que vaya subiendo el valor de tu dinero en el tiempo. Hoy tenés 100.000, mañana puedes comprar un poco más de lo que hoy compras por ese 100.000, puedes comprar un poco más. Eso significa. Entonces, esos conceptos queremos que tengan bien en claro qué son, como para poder entender por qué en los bancos centrales pueden llegar a tener una tasa de interés negativa. Bueno. Sí, bueno, y estos, el interés que mencionaba Karin, también se calcula porque tenés dos tipos de intereses, ¿verdad? Tenés el interés nominal y el interés real. Y el interés real lo que hace es le restas la inflación para saber cuánto realmente yo estoy ganando. Si yo presto mi dinero, cuánto realmente yo estoy ganando con metiendo en el cálculo, en la ecuación, la pérdida de valor que tuvo mi dinero en el periodo en el que lo presté, ¿verdad? Entonces, el interés normalmente con el tiempo tiende a ser un poco más alto por los riesgos que conlleva y el momento que yo no puedo disponer de mi dinero. Entonces, a futuro normalmente la curva de intereses tiende a ser un poco más alta a futuro, o sea, con un periodo más largo de tiempo. Por considerar, o sea, tener en cuenta los riesgos que conlleva no disponer de mi dinero, ¿verdad? Ahora, lo que queríamos hablar, ¿verdad? Y yendo un poco más entrando un poquitito más al tema, es realmente las tasas de interés, como ya venían mencionando, y hacía la consulta a Hacho y se consultaba un poco sobre cómo funcionan las tasas de interés del Banco Central. El Banco Central utiliza las tasas de interés como una política monetaria. Él dispone es una herramienta para alcanzar la estabilidad de precios que quiere, ¿verdad? Lo estamos tratando de hacer de manera más sencilla, didáctica. un poco didáctica, porque sé que capaz sea un poco más aburrido de repente decir de esta manera. Pero hay una consecuencia que explica las cosas. Por ejemplo, al elevarlas, porque yo le cuento a la gente, 8, ¿cuánto? 5%. 8,5 de tasa establecida por el Banco Central es alta. No solía ser así en otros tiempos, ¿verdad? Y entonces, por algún motivo, ellos decidieron elevar, fueron elevando de a poco, ¿verdad? Sí. Pero eso, ¿cuál es la consecuencia? Desalienta el crédito, porque el crédito se encarece. O sea, ¿qué es lo que quiere? Que te endeudes menos. Y produce un frenazo en el consumo. Es así mismo como decís, Pablo, ¿verdad? O sea, es la herramienta, una de las herramientas que utiliza el Banco Central para motivar o desmotivar la economía, ¿verdad? Para acelerarla o frenarla, calentarla o enfriarla, ¿verdad? Sí. Porque lo que busca el Banco Central, la mayoría de los bancos centrales en el mundo buscan la estabilidad de precios y la estabilidad económica, y como unos segundos objetivos también tienen la estabilidad del tipo de cambio, el full employment, que le dicen el empleo completo de la gente. El pleno empleo. Pleno empleo. Dependiendo del país también ese es un objetivo, ¿no? Sí. Entonces, es lo que buscan, pero más que nada se busca tener una inflación en los países desarrollados cerca del 2 al 3%, una inflación de la moneda. ¿Por qué no se busca el cero? Porque siempre con el cero uno está siempre más cerca del riesgo de la deflación, que es lo que comentaba Karin. Entonces se busca que
con un 2% haya un movimiento de la economía que se pueda mantener estable a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, esos siempre son los objetivos que se fijan los bancos centrales. Entonces, esta política, o sea, la tasa de interés como política monetaria, así mismo como vos explicabas, los bancos alzan y bajan. Al bajar la tasa de interés, lo que están haciendo es motivar el consumo y la inversión de la gente. Entonces, están... En otras palabras, están utilizando una política monetaria expansiva, ¿verdad? Para que la economía crezca. O sea, cuando bajan las tasas de interés, abaratan el precio del dinero. Sí. Exacto. Y hacen también de que te paguen menos por tus ahorros. Sí. Entonces vos preferís, dependiendo de la tasa, vas a preferir usar ese dinero y no guardar. Claro. O invertir. Así mismo. Entonces, si las tasas están bajas, yo puedo comprarme un nuevo auto, puedo construirme una casa, y eso hace que se mueva la economía. Al construir la casa, yo contrato obreros, contrato albañiles, contrato plomeros. Entonces, se genera un movimiento de dinero. Y por el otro lado, cuando el Banco Central alza las tasas de interés, lo que está buscando es que la gente, o sea, incentivar el ahorro, ¿verdad? Bueno. Colocamos ya hemos colocado los conceptos básicos, ¿o falta alguno más? No, eso es. Esos son los conceptos. Acá tenemos todos los conceptos básicos: inflación, deflación, política de regulación monetaria, y sus consecuencias. Entonces, toda esa introducción de conceptos para explicar nuestro tema. Claro. Entonces, como estaba diciendo Fede, los bancos centrales, cuando están viendo de que hay poco movimiento, lo que hacen es empiezan a bajar las tasas. El límite inferior es el 0. Pero llega un punto en el que con todas las otras, porque no es la única herramienta bajar la tasa de interés, existen otras herramientas más, ¿verdad? Pero el último objetivo, la última herramienta que suelen usar, y es algo no convencional, es ir bajando esta tasa ya llegando a niveles de 0 e inclusive debajo del 0, que es lo que vimos en que sucedió, que Fede seguramente va ¿En Brasil? No. Tenemos una presentación. Una gráfica. Sí, a ver. Los países, exactamente, son los países que sí utilizaron las tasas de interés negativas. Que en eso vemos muchos países, pero en realidad son 5, porque tenemos a la Unión Europea. La Unión Europea funciona bajo un mismo banco central que busca la estabilidad del euro. Y son 19 países, entonces son los 19 bancos centrales bajo el Banco Central Europeo. También estuvo Dinamarca, Suecia, Suiza y Japón. Ahí vemos a Japón. Ahí. Sí, esos son los países que utilizaron las tasas de interés negativas. Las introdujeron. En realidad la introdujo. Es una política monetaria no convencional. Es algo nuevo que no se conoce mucho. Se viene utilizando hace unos 10 años en esos países. Fue Dinamarca la que la introdujo en el 2012. Pero eso no es permanente, ¿verdad? No, siempre va fluctuando. Ahora, el problema es cómo empezaron las tasas de interés negativas. Claro, ¿cómo entraron a eso? ¿Cómo entraron a eso? Bueno, como mencionábamos que el banco busca bajar las tasas para motivar la economía, llega un momento que están a 0 y la economía todavía no se siente muy motivada. ¡Ah! No se mueve nada. Sí, exacto. Claro. Entonces, la inflación no se alcanza los objetivos de inflación. Como se puede ver, ahí tenemos otra... A ver, pongamos nomás la siguiente, yo, compañero, y les voy a ir diciendo. Ahí tenemos. El porcentaje de variación de inflación, si se ve, fluctuó bastante, pero siempre se queda ahí bueno, estuvo inclusive a niveles negativos y hasta el 2% más o menos es donde va fluctuando. Sí. Pero si se ve, por muchos periodos fue negativo el crecimiento de la inflación. Sí. Entonces, ese es el riesgo deflacionario al que los bancos centrales le tienen miedo, porque se entra en una espiral deflacionario donde la gente empieza a ahorrar más. Y ahí para mejorar la economía debería gastar su dinero, ¿verdad? Pero ahí la gente, por temor a quedarse sin trabajo, empieza a ahorrar más, y el ahorrar más y no gastar genera que las empresas no generen ingresos, entonces tengan que empezar despidos y genera un ciclo económico. Una espiral. Sí. Bueno, y ese fue el contexto en el que empezaron a bajar... Así mismo. Se introdujeron a las tasas... Acudieron a la herramienta de las tasas de interés negativas, exactamente. Llegaron a 0, la economía igual no se movía mucho, veían que había todavía que motivar un poco. Y me imagino que empezaron bajando
puntos, 0,5. Sí, así. Claro, así. la bajada, así como la subida, tampoco fue todo de una. Fueron bajando gradualmente. Y bueno, algunos países llegaron, como mostramos, debajo de cero. Algunos después, con la pandemia, lo que quisieron era empezar a... Dinamizar. No, es lo que buscan dinamizar, lo que buscan hacer cuando bajan la tasa es justamente eso, expansión. Sí. O sea, que la gente gaste, que la gente empiece a invertir. Después de la pandemia, los precios empezaron a subir, empieza a haber una inflación. Entonces los bancos centrales lo que empezaron a hacer es a subir esas tasas. Y vemos que todos los países, menos Japón, ya están otra vez con tasas positivas. Significa que ya dio esa vuelta, no es algo que se queda para siempre, que estabas preguntando recién. Bajaron por un momento en el que ellos veían que era necesario para que la gente empiece a sacar crédito, a gastar, a no guardar. Y eso fue lo que lograron con la siguiente lámina. Vamos a poder ver cómo el PIB empieza después de que empiezan a adoptar esos... Ahí tenemos la siguiente. Aunque en el 2012 vemos que bajó Sí. Ahí empiezan a aplicar esto de las tasas de interés negativa y vemos cómo hay un pequeño incremento otra vez en el Producto Interno Bruto. Luego se mantiene, o sea que dentro de todo, sí. No, que quiero nomás que la gente se concentre. Al final de la gráfica dice año 2019-2020 y ahí es donde se hunde. Claro, ahí viene la pandemia. Sí. Y ahí es donde empieza todo el mundo tiene miedo, no sabe a qué hacer, empiezan todas las fábricas, se cerró todo, o sea, paró el mundo en el 2020. Entonces ahí fue donde vemos cómo los bancos centrales empiezan a incrementar otra vez sus tasas. Primero bajan y luego, una vez que empieza a subir, a recuperarse la economía, empiezan a subir sus tasas. Bueno, esto que vemos es el Producto Interno Bruto. Claro, esto no es la tasa de interés. Sí, Lo que queríamos mostrar es cómo el hecho de que hayan empezado a bajar sus tasas realmente hizo que la economía empiece a moverse. Y fíjense que el crecimiento, ahí donde termina la gráfica, no es un gran crecimiento, sino que hay parte de un efecto rebote, o sea, recuperar todo lo que caímos y empezar a sumar. Pero todavía la curva en algunos casos no llega al punto prepandemia. O sea, no prepandemia, sino al punto más exitoso que fue el año 2010. Sí, así mismo. Y el año 2010 también tenemos que recordar que así como mencionaste recién, también fue un efecto rebote de la crisis financiera del 2008 y el 2009 de Estados Unidos, ¿verdad? Que le afectó, fue una crisis global que le afectó a todos los países, muchos de los países europeos, y es de ahí que viene básicamente esta nueva política monetaria, de esa crisis que se generó para tratar de incentivar a la gente, ¿verdad? Al consumo y a la inversión y movilizar un poco la economía. Fue donde surge la idea de las tasas de política monetaria, de las tasas de interés negativa, para poder motivar la economía y moverla a los niveles que eran pre-crisis financiera de Estados Unidos, ¿verdad? Y se mantuvo en esos niveles y la economía no crecía, entonces introdujeron esta nueva política monetaria, que así como mencionábamos, algo nuevo hasta hace 10 años, entonces realmente no se sabe muy bien los pros, los contras de esta política monetaria. Sí hay siempre teorías de qué es lo que va a pasar, pero no se sabe con exactitud cuál es el camino que se podría seguir con esto, ¿verdad? Quería también, o sea, ahí justamente como habíamos mencionado la parte de la teoría, cuando ellos introducen las tasas negativas, la teoría que tienen es: si yo le cobro a los bancos comerciales por retener su dinero, los bancos comerciales empiezan a prestar a la gente tiene mucha facilidad de acceso a crédito, y con esa facilidad se empieza a mover la economía otra vez, ¿verdad? Ese era el objetivo principal de las tasas de interés negativas. Como es algo nuevo y mencionábamos, no es algo que se haya medido con tanta eficiencia el impacto, porque al mismo tiempo que sucedía esto, se introdujo otra herramienta. ¿Cómo? Otra herramienta política. Otra herramienta que es el quantitative easing, ¿verdad? No sé, en español realmente no sé cómo, disculpen. Explica lo que es. Bueno, entonces, y básicamente los bancos centrales, en vez de imprimir dinero, lo que hicieron es comprar bonos, inyectando mucha liquidez al sistema financiero, ¿verdad? Y esa liquidez, esa inyección de liquidez realmente, cuando tenés más dinero disponible,
tenés más dinero que podés gastar, ¿verdad? Y al gastar ese dinero genera inflación cuando hay ese movimiento. O sea, el dinero disponible genera inflación normalmente. Por eso siempre se habla de los países que imprimen mucho dinero como una solución y al final termina siendo más un problema, ¿verdad? Como pasa a países vecinos, por ejemplo. Entonces, el quantitative easing también ayudó a mejorar un poco el crecimiento y mantener la inflación en estos países. Eso Entonces, sería la expansión cuantitativa. ok, genial. Gracias, Hacho, por aclarar. Bueno, y eso es básicamente lo que busca. Bueno, y fue Dinamarca el primer país en hacer esto y lo siguió ya el Banco Central Europeo. Le sigue y bueno, y después del Banco Central Europeo ya le sigue Suiza y le sigue Suecia y luego le siguió también Japón. Hoy día, sí, ahí como vemos en el gráfico, ahí se ve como empezaron a cambiar las tasas y a introducirse en el mundo de las tasas negativas. El que más bajó Suiza, pero ninguno llegó al 1% negativo. Así mismo, Suiza es el que más bajó y llegó a estar en 0,75% negativo. Hoy día esas tasas están saliendo de esa zona, así como mencionaban, es por la idea principal es tratar de frenar ya la economía, ¿verdad? Tratar de frenar la inflación, porque hoy Europa, octubre, estaba con una inflación del 11,5%, y bueno, y toda la eurozona, ¿verdad? Dinamarca también tenía una inflación alta que era superior al 6% octubre en lo que va del año. En el gráfico nomás no aparecía, por eso lo estoy mencionando, porque en el gráfico son datos del Banco Mundial, entonces son años cerrados hasta el 2021. Y nosotros le teníamos al Banco Central Europeo cuando estábamos saliendo de la pandemia, como que se mostraba resistente de subir sus tasas. Decía que era una inflación pasajera, que era algo momentáneo. Y vimos claramente que eso no fue así. Sí, así mismo. Era Christine Lagarde, es la presidenta del Banco Central Europeo. Ellos eran muy reacios a subir las tasas de interés porque decían justamente que la inflación era transitoria, que la inflación se debió mayormente a los problemas en la cadena de suministro, creo que el supply chain. Claro, dado en la pandemia. Sí, dado en la pandemia, pero que debería retornar a los niveles de pre-pandemia con facilidad, ¿verdad? Una vez que vuelva al movimiento y al final vimos que cuando no ella hizo ese análisis no tuvo en cuenta los escenarios donde las cosas ya no volverían a ser igual, me parece a mí. O sea, no, vos decís, vino la pandemia, se hundió tal sector, paró esto, paró aquello, entonces cuando pase la pandemia esto se va a reactivar. Claro, era un dejarle solito que se va a recuperar. Sí, y hay sectores hay sectores que no funcionaron así, evidentemente, que cuando salimos de la pandemia ya no volvieron. Sí, así mismo. Sí, y ahora estamos viendo a un Banco Central Europeo que está siguiendo muy de cerca a las decisiones que está tomando la FED, la Reserva Federal en Estados Unidos, que la FED sube en 0,75 su tasa de interés, y el Banco Central al día siguiente que lo hace de la misma manera, 0,75. Sí, es un efecto en cadena prácticamente, porque todos tienen que acomodarse totalmente a la moneda de pago del mundo. Que por ahora es el dólar. Por ahora es el dólar. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieren agregar? Lo que sí creo que sería interesante también agregar es cuáles son los beneficios y los riesgos, ¿verdad? De tener una tasa de interés negativa, ¿verdad? Si es que vos lo que estás buscando es que los bancos empiecen a prestar cada vez más y a los bancos comerciales les cuesta, o sea, tienen que pagar por depositar en el Banco Central, lo que van a hacer es prestar. Pero empiezan, si la gente no está queriendo agarrar, empiezan a ser un poco más laxos a lo mejor con sus análisis de riesgo, ya le empiezan a dar a muchas personas que a lo mejor antes no eran sujetos a crédito, ¿verdad? Y con tasas bajas los ingresos que tienen también pueden pagar las tasas bajas a los que sacaron. Y ahí, ahí entramos a un escenario de riesgo más elevado. Totalmente. Y ahí aparecen otra vez lo que una vez mencionamos, las empresas zombie, entran las empresas o personas que después no van a poder hacer frente a estos préstamos. Y así se crea lo que llamamos burbuja, ¿o no? No, o sea, sería otra cosa, pero ahí lo que estamos haciendo es vos estás llegando a cada vez más personas que en el futuro, cuando las tasas empiecen a estar más normales, porque esto es, como dijimos, algo momentáneo, algo no convencional, algo que no se suele hacer para llegar a una inflación, otra vez una reactivación. Entonces, el día en que esto empiece a normalizarse, todas estas personas no van a tener esa capacidad
para poder renovar, por ejemplo, sus créditos, o si tuvieron tasas de interés no fijas, sino variables, van a ir subiendo sus tasas y no van a poder hacer frente a esto, ¿verdad? Bueno, acabamos de tener una reunión de política monetaria en radio. De altísimo nivel. Sí, más o menos así son las conversaciones en el Banco Central. En conversaciones larguísimas para que al final de la jornada se tome la decisión. 0,5 más, 0,5 menos, mantener igual. Así Pero son es. estas las discusiones que toman lugar. Sí, así mismo. Y bueno, gracias a este programa de radio, si es que alguien pudo digerir. Si es que alguien pudo digerir. No, yo creo que a la gente le viene muy bien. Con personas como yo, que están en la edad de estudio en la universidad, yo creo que agradecemos mucho estos espacios de cátedra, hasta lo podemos decir así, porque realmente te hace ver un panorama que muchas veces no estudiamos nosotros porque no es nuestra realidad, y hace justamente enriquecer eso mucho más el conocimiento que uno tiene también. Si no te toca, capaz igual ya sabes el extremo, y bueno, qué es lo fundamental que tenés que saber. Bueno, tenemos que despedir el programa, por eso que les pregunto, ¿quedó algo en el tintero? ¿Se quedaron insatisfechos o con ganas de decir algo más? No, solamente la parte de las contras, aparte de lo que decía Karin, también no se sabe el punto al cual le genera mucha presión a los bancos. Y los bancos son, por más que algunos los tilden de diablos, son necesarios y son súper funcionales a la economía y al sistema financiero. Y aparte cuidan nuestros depósitos, o sea, eso también tenemos que tener en cuenta. Así mismo. Bueno, son las 13:58, fue otra edición y otra semana de Economía Mil. Gracias a los chicos de analistas todos de MF Economía e Inversiones. Y ahí, Pablo, en nombre de la consultora, también agradecerte por el tiempo, por el trabajo también que pudiste hacer con nosotros. Como sabemos, Prince está tomándose unos días esta semana por cuestiones personales, pero realmente de la consultora agradecemos mucho tu participación y tus aportes que realmente nos parecen valiosísimos. Así que bueno, muchas gracias de parte de la consultora del programa. Para mí es un privilegio, no sé, sinceramente les digo, es un privilegio porque esta profesión justamente te permite conocer personas de diferentes ámbitos y diferentes campos y que siempre aportan conocimiento a uno, ¿verdad? Claro. Los periodistas somos... Ustedes saben que en el mundo intelectual el rango más bajo es el del periodista. Claro, el rango más alto es el creador de pensamiento. El segundo nivel es el que estudia el pensamiento de otros y los reinterpreta y los da a conocer y genera un nuevo producto intelectual. Y después viene el periodista. Claro, porque sirve como el catalizador de todo. De todo eso y que tiene que saber comunicar. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, valiosísimo. Por eso se dice que el periodista... Por eso que se dice que el periodista es una persona generalista, que a veces por un gusto personal se especializa mucho en algo, pero igual no tiene el título de grado de eso. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo en mi profesión descubrí que lo que más me gusta en la vida es la diplomacia. Mira. Siempre me llama la atención la geopolítica, la geoestrategia, los equilibrios de poder, los factores de poder. Cosa que hablamos mucho estos días. La alta política. Y eso es la diplomacia, ¿verdad? Y yo, ejerciendo mi profesión, me di cuenta, me aburre la política local, de aquí y de cualquier parte, y la política internacional me fascina. Bueno, eso es algo que descubrí en coberturas tocando temas, ¿verdad? Y algo que igual le estás haciendo desde el periodismo, ¿verdad? Sí, estás aprendiendo un montón y metiéndote en así mismo. Y he conocido gente que me ha nutrido mucho a lo largo de la vida. Y entre esas personas, fíjense, ustedes, que son parte de una consultora importantísima a la que mucha gente importante, tanto del Ministerio de Hacienda como del equipo económico en general, y de los bancos y de las empresas que invierten en el país como los agroexportadores o los que tienen planes de poner una industria, a quienes acuden a consultoras como las de ustedes para que ustedes les expliquen los escenarios, le den la radiografía y gracias a eso puedan tomar una decisión económica. Y eso es lo que... parte de eso es lo que se refleja acá al aire. Por eso que el público que escucha este programa es privilegiado. Es privilegiado y es muy valioso. Bueno, acá tuvimos en mesa al equipo que justamente abre las puertas a la consultora, se encarga de todos los proyectos de inversión, de análisis de riesgo, de finanzas. Así que nada, realmente un placer tenerlo a usted también. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes y esperamos vernos nuevamente. 14:01, con un minuto de retraso le entrego a Deportes. Esto es una pavada de lo que hoy hablamos. Imagínate si nos traen, por ejemplo, el análisis de la crisis financiera del Olimpia y cómo sacar al club a flote. Eso
Esos son problemas. Vemos eso en Fútbol a Mil. Viene Fútbol a Mil a continuación. Gracias por la compañía.